La mala noticia es que esto está en el gobierno. La peor es que también está en los colegios. A esto le llaman educación afectivo-sexual. Bienvenidas las personas que nos acompañan hoy en la sede de Madrid de Hazte Oír, bienvenidos a usted que nos sigue a través de Facebook. Durante la próxima hora vamos a averiguar en qué consiste la educación afectivo-sexual a través de casos de personas, de niños, de familias concretas, de profesores concretos. La educación afectivo-sexual, en todo caso, ya le avanzo, que consiste en que los niños se comporten como niños, como niñas, las niñas se comporten como niños y todos experimenten a través de prácticas escolares qué es ser homosexual, qué es ser lesbiana. Jugando a ser lo que no son, dicen que se conseguirá acabar con la violencia contra las mujeres y se conseguirá acabar con el acoso sexual. En la próxima hora vamos a descubrir cómo convencen a un niño de que a lo mejor es una niña. Vamos a averiguar cómo consiguen que sus padres no se enteren de que están haciendo eso en el colegio. En tercer lugar, averiguaremos quiénes son los que se encargan de impartir esos conocimientos. Y en cuarto lugar, también averiguaremos cómo podemos defendernos de todo esto, qué paraguas, qué escudo podemos utilizar para librarnos de todo esto. Y lo vamos a hacer, como les decía, a través de historias concretas, de personas concretas, de familias, de padres, de niños y de profesores víctimas de la educación afectivo-sexual, víctimas de la ideología de género en los colegios hoy en nuestro país. Y vamos a empezar rápidamente. Empezamos con la historia de un niño de 6 años. 6 años. Un día el niño regresa del colegio con las uñas pintadas de rojo y explica que es que le tenían que enseñar lo que es la igualdad. Invito a subir a esta mesa a Roberto, que nos va a contar la historia de este niño. Hola, ¿qué Hola, tal? Roberto. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. A vosotros. Por venir a compartir una experiencia que supongo que no es agradable. Sí. Bueno, pues los hechos sucedieron un 14 de noviembre de 2019. Yo voy a buscar a mi hijo a las 2:15 al colegio, entonces sale mi hijo y le veo que sale con las uñas pintadas, en rojo, en morado, fucsia, blanco, azul. Entonces, claro, ante mi asombro, pues yo hablé con él y le comento, digo, bueno, ¿esto cómo ha sido así? ¿A base de qué? ¿Qué actividad le han hecho, no? Entonces, él me comenta, los hechos fueron los siguientes, que en hora del recreo, bajan los niños al recreo, a los 5 minutos la profesora les manda a subir y le dice, oye, subid, que os voy a pintar a los niños y a las niñas, ¿no? Es una clase, ¿no? Os voy a pintar las uñas por la igualdad, ¿no? Entonces, bueno, claro, yo me quedo ahí en mi asombro. Entonces, a la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, pues voy a hablar con la profesora y la expreso, ¿no? Mi total no estaba nada de acuerdo con lo que había sucedido, ¿no? Entonces la comento y digo, bueno, ¿y esto por qué habéis hecho esta actuación sin el consentimiento y sin la información, ¿no? No nos habéis informado a los padres de esta actuación ni el consentimiento previo, ¿no? Entonces ella bueno, pues me comentaba, bueno, que había una serie de, bueno, no le des importancia, lo típico, ¿no? No le des importancia, digo sí que tiene importancia, digo, y tendrá unas consecuencias. Y yo la comenté, ¿no? Porque estaba bastante enfadado. Digo, bueno, ¿y qué es lo siguiente? Digo, que les pongáis unas falditas a todos y prueben a ver qué tal se siente, ¿no? Digo, y por la igualdad. Digo, o porque no se pintan un bigote todos, ¿no? O en vez de coger y solamente, ¿no? Cargar las tintas con los niños, ¿no? Digo, bueno, pues que también las niñas sí, ¿no? Que se pinten un bigote. Entonces, a raíz de eso, bueno, pues yo la comenté
que estaba totalmente, pues bastante enfadado, ¿no? Le comenté que había sido un suceso que a mí me había parecido bastante aberrante, esta fue la palabra que empleé, aberrante, sibilino y cobarde, ¿no? Por parte de esta gente con niños dijo, tienes 6 años, 6, 7 años en esa clase, ¿no? Entonces, a raíz de eso, bueno, pues ella me empezó a comentar que hay ciertos micromachismos que hay que cambiar. Entonces, claro, yo me quedé, bueno, ante esa, digo, micromachismos, digo, ¿y microfeminismos no hay? ¿No? Claro, entonces, claro, ahí ya no sabía qué hacer. Dice, bueno, cambió un poco toda la situación, digo, ya hay hombres que ya se pintan las uñas, digo, que se pintan las uñas, digo, si quieres, salimos al colegio, afuera en la avenida, a ver cuántos hombres hay con las uñas pintadas. Hombre, ningún niño me dijo que no, digo, hombre, por supuesto, digo, encima ejerciendo un abuso de autoridad, son niños de 6, 7 años, ¿qué vas a esperar, no? Entonces, acabó ahí la conversación y le dije, bueno, pues que tendría unas consecuencias. El lunes, esto fue un jueves, el lunes siguiente a la mañana, a las 9 de la mañana, me estaba esperando el director con la profesora, ¿no? Tuvimos una reunión, le expresé, vamos, mi total desacuerdo con este tipo de actividad, ¿no? Para mí muy aberrante, ¿no? Muy civilino y muy cobarde. Entonces, claro, yo le dije, bueno, pero ¿y esto? ¿De dónde ha venido este tipo de corriente? O sea, ¿quién lo ha metido aquí en el colegio? Entonces, él me comentó que había sido la sociedad. Digo, bueno, yo me quedo, le digo, ¿la sociedad? Digo, ¿será tu sociedad? Digo, la mía no. Total, a raíz de eso, ¿no? Entonces, bueno, investigando un poquito, le digo, bueno, pues te voy a presentar el PIN parental, porque no me fío ya de vosotros, para que me comuniquéis cierto tipo de actuaciones que vais a tener. Y ahí quedó la cosa, ¿no? Entonces, la última reunión que tuve con la dirección, bueno, pues ellos, curiosamente, ¿no? Me comentaron que, bueno, Roberto, ya sabemos que has tenido una serie de actuaciones, que, claro, es que quede un poquito entre nosotros, tampoco hace falta darle mucha importancia. Digo, qué curioso, ¿no? Yo pensando, digo, qué curioso, en principio de la primera reunión, que es la sociedad, ¿no? La que lo reclama, ¿no? Y en la última, que no hay que darle mucho bombo, ¿no? Yo lo comenté, digo, qué hipocresía, ¿no? Hipocresía y qué cinismo, ¿no? Con esta situación. Entonces le comenté, yo hice una queja por escrito, relatando la situación, se la presenté. Cuando se la presenta, ¿no? La fuerza se le va mucho por la boca, ¿no? Porque luego se quedan para firmar un escrito, bueno, pues no saben por dónde va la cosa. Se lo presenté, me la tuvieron que aceptar la queja, me la firmaron y luego les presenté el PIN parental. El PIN parental no me la aceptaron, me dijeron que no era una cosa que, mira, como te conocemos, ya en sucesivas actuaciones te lo comunicamos. Digo, no, vuelvo a reiterar, no me fío. Vale, perfectamente. A los días siguientes les mandé un burofax con el PIN parental. Después de tener yo el burofax, la copia del PIN parental, con la copia de la queja, se la mandé a la dirección provincial, al director provincial de Educación en Burgos, al director general de Planificación y Centros en Valladolid, y otra copia a la consejera de Educación, perdón, en Valladolid. Y bueno, y ahí quedó la cosa. Y a raíz de ahí, pues bueno. Antes de continuar, el PIN parental, yo al principio pensaba que era un PIN, que se ponía uno aquí. No es un PIN, es esto. Es un papel donde los padres le comunican al centro que no puede impartir este tipo de, no sé, de conocimientos, entre comillas, a los niños sin autorización previa de los padres. El PIN parental es un papel que entregan los padres al director del centro. Roberto, ¿te has significado en el colegio? Que es lo que no hace demasiada gente todavía. Hombre, yo lo que he notado es que, claro, yo me vi en una situación que dice, bueno, esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Porque parece que hoy es caso, ¿no? Tienes hijos, te informas un poco de ciertas cosas, ¿no? Pero dices, es que no me lo creo, ¿no? Entonces, bueno, digo, te sientes un poquito solo, pues con mi mujer en un principio, ¿no? Bueno, pues también la siento fatal, pero luego como que la cosa se vaya diluyendo, ¿no? Que se vaya diluyendo, bueno, no hay que comentar más, déjalo, no, yo lo dije, lo tengo muy claro, decidí actuar, bueno, con lo sucedido. Y bueno, lo que sí que es cierto que lo que he notado en ciertos profesores, bueno, pues parece que no están concienciados,
¿no? De que esto puede pasar. Y de hecho pasa. Y de hecho, este tipo de gente, el tema del PIN parental, es como que les da da yuyu, ¿no? Porque claro, ya es un escrito que presentas y que ellos tienen que decirte, oye, vamos a hacer cierta actividad y comunicártelo. Entonces, no, para ellos lo mejor es actuar, ¿no? Que, como me decía, ¿no? la dirección, que lo reclama la sociedad, pero que no se entere. No, eso es una falta de cinismo, ¿no? muy grande. En efecto, muchas gracias, Roberto. Esta historia tiene tres patas. Están los padres, están las familias, que es el caso de Roberto, están los niños y también están los profesores. Y los profesores que tienen el valor de oponerse a este tipo de prácticas en los colegios se convierten en disidentes, se convierten en apestados. Vamos a ver, profesores, hoy en esta próxima hora, los profesores a veces se tienen que esconder no solamente para protegerse de los insultos y las agresiones, sino para no irse al paro, para no perder el trabajo. Vamos a conocer ahora a Cristina, no es su nombre, no le verán la cara, no escucharán su voz real, lo que dice es, quien habla es ella, pero la voz está distorsionada. Yo cuando veía el vídeo, no está aquí tampoco, cuando veía el vídeo pensaba, hemos retrocedido 30 años. Antes, cuando veías en la tele a alguien con la cara tapada o con la voz distorsionada, solía ser un criminal, una persona condenada. Ahora son las víctimas. En nuestro país ahora las víctimas se tienen que esconder, como Cristina, profesora, que nos cuenta cómo se introduce la ideología de género en los colegios. Yo quiero elegir la educación sexual que le voy a dar a mis hijos, porque es en lo que creo. Y porque además, en mi caso, va apoyado por unas creencias religiosas muy firmes. Creo que el PIN parental es importantísimo para darnos la oportunidad de decir que no queremos que se imponga a los niños esta ideología, porque somos dueños de nuestros hijos hasta que ellos puedan ser dueños de sí mismos. Bajo el nombre de Charlas sobre la Diversidad acudió al centro una persona que se llama Lola Martín y es la que lleva el área de sensibilización, formación y estudios acerca de la diversidad sexual de la Comunidad de Madrid. Se empezó explicando que las cosas ahora son muy diversas, que hay muchos tipos de familia y que eso que nos han contado de que todos los niños tienen pene y todas las niñas tienen vagina no es cierto, porque hay niños con vagina y niñas con pene. Les explicó que uno cuando nace de una manera y sus padres le educan para que sea un niño o una niña, lo que llamamos el sexo social. Además ahora, como hay una cosa que se llama homofobia liberal, les pueden atacar, pero no tienen que tener miedo, porque ellos pueden ser lo que quieran. Y pueden elegir, igual que pueden elegir su profesión, pueden elegir lo que quieren ser el día de mañana respecto a esto. O sea, si quieren ser mujeres o si quieren ser hombres. Que no tengan miedo, que lo expresen. Entonces les puso varios vídeos, entre ellos un anuncio en el que aparecía una familia, según ella, pues la clásica. Entonces ahí empezamos atacando porque lo clásico es lo malo, lo retrógrado. Entonces aparece una familia, madre, padre y un niño que, bueno, se viste con vestidos. Aparece como los padres se pelean por motivo del niño. Aparece una profesora que le dice que lo miren, que le vea al psicólogo. Entonces la madre dice que no. Y vuelve a discutir con el padre. Entonces al final todo se resuelve maravillosamente porque el padre se pone un vestido y va a buscar al niño al colegio. La verdad que vinieron bastante escandalizados y preocupados. Uno de ellos sacó, en conclusión, que podemos ser lo que queramos. Y dije, sí, ¿de qué? ¿De profesión? No, si queremos podemos ser hombres o mujeres. Y le dije, ¿tú puedes ser negro si eres blanco? O sea, refiriéndome a la raza. Y me dijo, no, pues tu naturaleza es así. Y aunque tú te operes, eres un chico, aunque tú te operes, te quiten el pene, te conviertes en una chica, puedes tener hijos, que es la función principal del sexo. Y me dijo, no. Entonces, pues no, profe, me daba la razón. Están sembrando unas dudas y unas incertidumbres en niños que realmente hasta este momento nunca se habían planteado. Tengo una cajita encima de la mesa del aula, entonces ellos meten papelitos
con las cosas que les preocupan. Por ejemplo, pues mis padres se han peleado. Yo me encontré un papelito, me quedé muy impactada porque la cuestión era, me da miedo que el día de mañana me gusten los chicos. Y era un chico. Están planteando cosas que ni siquiera los niños se han planteado ni como una cuestión vital, ni siquiera como cuestión secundaria. O sea, para ellos están en otra historia, están en jugar, están en los suspensos, en los aprobados. Esto es una corrupción moral porque vamos minando las bases de la familia que engendra hijos, naturalmente, que es el motor de la sociedad. Nos contó que hay dos tipos de vías a seguir ante un niño que supuestamente es un niño trans, que es que nosotros le tenemos que llamar sin consultar con los padres por el nombre que elija y tenemos que facilitar el uso de vestuarios de su sexo elegido. El ambiente entre profesores era muy distendido, todo el mundo está en la onda progre. A todo el mundo le parece estupendísimo porque hay que respetar. Luego había 2 o 3 voces discordantes que realmente nos callamos, porque esto es una caza de brujas. Comentaron que ya en otros centros se estaba haciendo el explicar cuando se estudia en ciencias naturales el aparato reproductor y se empieza a hablar de que a partir de determinados meses de gestación se sabe el sexo, que eso ya de que se sabe si es un niño o una niña, que no, que había que decir el ser humano gestante. Yo le comenté a una madre que iban a venir a estas charlas, se lo comenté precisamente porque forma parte del consejo escolar, y me dijo que no les habían comunicado nada. Es obligación del centro, y ahí han hecho la trampa de decir que en el consejo escolar no tienen por qué informar de las actividades que salgan a lo largo del curso. Pero nos dijeron que sí, que habían informado. Al resto de claustro nos dijeron que sí. Un padre musulmán que entregó la hoja del PIN parental, que estuvieron repartiendo en la puerta, y bueno, directamente ni le contestaron. Fue a la basura, ¿saben? Llegó. Nos lo enseñaron en una reunión y dijeron, mira, esto qué ridículo, tal, y lo tiraron. Cristina hablaba de caza de brujas. Es tremendo, ¿no? Es tremendo que una profesora de un colegio, aquí en España hoy, enero de 2020, tenga que esconderse para decir, para dar la señal de la alarma a las familias, para decirles que en los colegios a los niños les dicen que no tienen pene si no quieren, y a las niñas les dicen que ellas no tienen vagina, pueden tener lo que quieran. Seguimos avanzando en esta historia tremenda que nos ha tocado vivir en nuestro país estos días. Volvemos a hace unos días, volvemos a la Navidad. Volvemos a la Navidad para asistir a la función de Navidad de un colegio aquí en Madrid, Colegio Santana de Pedrezuela. Y me gustaría que se uniera a nosotros Manuel, por favor. Muchas gracias por venir, Manuel. Gracias a vosotros por la oportunidad. Bueno, niños de 5 a 8 años en la función de Navidad de un colegio aquí en Madrid. Efectivamente. ¿Y hacen qué? Pues bueno, todo comienza cuando a mí me llega un folleto de este mismo colegio, en mi localidad donde yo resido, en Pedrezuela, haciendo mención pues bueno, a esta función navideña, esta fiesta navideña, donde van a participar los niños de este colegio público, ¿no? Y bueno, claro, al momento en cuanto empiezo a leer el tríptico, ¿no?, donde detallaban el contenido de dicha función, pues es cuando en mí se generan todas las alarmas, dado que de esto no se había avisado previamente a los padres. Sí que hubo un anuncio previo de que iba a haber una interpretación, una función, una obra de teatro acerca de unos cuentos clásicos, pero lo que en ningún momento se especificó es que esos mismos cuentos clásicos se iban a reinterpretar, se iban a modificar bajo un prisma, bajo un punto de vista, una perspectiva de generismo, ¿no? Ya salió la palabra, el género, ¿no? El género, efectivamente, sí. Y bueno, pues fueron una serie de cuentos, en concreto fueron cuatro cuentos, el de Caperucita Roja, Cenicienta, Bella Durmiente y Blancanieves, los que se interpretaron. Y es precisamente en ese contenido, al leerlo, pues donde salta esa alarma, ¿no? No solo en mí, sino en otros papás, que por cierto,
noté en ellos que sí que había como cierto miedo a reaccionar ante esto. No entiendo muy bien por qué, luego reflexionando quizás sí que he encontrado una serie de motivos, pero bueno, yo sí que me gustaría detallar, he enumerado una serie de puntos que detallan, hacen un resumen de todo ese contenido de los cuentos. Me gustaría comenzar por el de Caperucita Roja, que aparentemente es el cuento más blanco de todos, ¿no? El que menos entra en estas cuestiones de género, pero que también tiene un poco un mensaje que subyace, que también yo creo que hay que darle su importancia, ¿no? Nos lo presentan como, de entrada, como es el cuento clásico, prácticamente igual, pero luego ya en su final le cambian el contenido, ¿no? Y lo convierten en algo como incruento, ¿no? Donde ya no hay villano, ya no hay héroe, ya no hay víctima, ya no hay nada, y todo es un buen rollismo, todo es cordialidad, todos se abrazan. Y bueno, pues aparentemente es todo muy bonito. De hecho, de entrada a mí fue quizá el que menos me impactó de todos. Pero luego reflexionando digo, jolín, ¿y cuál es la moraleja de este cuento, ¿no? Y la moraleja de este cuento es que no hay malos, ¿no? Le estamos diciendo a nuestros niños que en el mundo, que en la vida, pues que no hay personas malas, ¿no? No hay mal, no hay bien tampoco. Efectivamente. Estamos deformando, ¿no?, la realidad en ese sentido. Luego me gustaría continuar con el de Blancanieves, que me llama la atención al inicio del cuento. Bueno, es que se pueden enumerar un montón de puntos, de cosas. Al inicio del cuento parece que les molesta a esta gente que se la llame Blancanieves, que su nombre sea Blancanieves. Parece que lo de blanca les molesta y resulta que, bueno, que luego toma el sol y ya no es blanca y entonces ya es morena de piel, se convierte en morena. Luego, a la figura de la madrastra, que es la mala de la película, del cuento, pues se asocian toda esa serie de estereotipos relacionados con lo femenino, ¿no? Pues una mujer que le gusta arreglarse, que le gusta, pues eso, ir guapa, etcétera, etcétera. Todo eso se asocia al personaje negativo. Por supuesto que a Blancanieves para nada le gusta hacer lo que hacen muchas niñas, ¿no? Que es disfrazarse de princesa, ¿no? Eso ella lo rechaza de raíz, absolutamente, de raíz. Se relativiza mucho acerca de la belleza. Blancanieves en el cuento se dice que era muy guapa, pero bueno, según cómo lo interprete cada uno, porque lo que para algunos puede ser guapa, para otros puede ser fea y viceversa, ¿no? Entonces esa relatividad con respecto a los cánones también de belleza. Luego también los enanitos, que forman parte de este cuento, ¿no? Son protagonistas en él, pues son unos auténticos machistas, no los de este cuento, sino los del clásico, puesto que tenían la casa sucia, llena de trastos, y era Blancanieves la que se encargaba de la limpieza, y en este cuento le dan la vuelta y es todo al revés. Blancanieves es la que es atendida por los enanitos. Hay ciertos guiños también, me llama la atención, en varios cuentos al veganismo, al animalismo. Le ofrecen carne, lo rechaza y prefiere tomar un alimento que no contenga carne. Pues no sé si tiene relación ese tipo de ideología pues con toda esta ideología también de género, ¿no? Que parece ser que sí que hay cierto trasvase, cierto vínculo, ¿no? entre una y otra. El príncipe, claro, cuando llega y la ve durmiendo y va a besarla, pues se convierte en un abusador, en una especie de poco menos que en un violador, ¿no? Porque claro, ¿y qué sucede? Pues que los enanitos se lo impiden, ¿no? Porque va a cometer un acto delictivo. Total, que al final Blancanieves no sana por el beso, sino que sana por una especie de curandera que la cura y demás. Entonces ya vuelve en sí, ya recupera, sale de ese sueño, ¿no? Y al salir de ese sueño, pues nada, se une a los enanitos en su profesión, ¿no? Y se convierte en una especie de obrera revolucionaria, se pone el casco de obrera y se lía ahí a dar con el pico en la mina, ¿no? A trabajar en la mina también, un poco para romper, entiendo yo, esta gente con estereotipos. Y finalmente, después de rechazar al príncipe, pues termina enrolándose, iniciando una relación sentimental con un joven de una ONG de carácter verde, ecologista, tipo Greenpeace y demás, y bueno, pues un poco la vida que ella escoge finalmente. La perfecta militante de Podemos. Sí, totalmente. O sea, tiene todos
los puntos, ¿no? Para ser así. El siguiente cuento, dentro de la estructura que me he hecho aquí, bueno, pues sería Cenicienta. Sería un poco redundar en lo mismo, porque aquí el príncipe en la Cenicienta es el que elige, ¿no? Le ponen a todas las princesas delante, entonces él está en una posición de superioridad y demás, así es como lo consideran, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? Que es un machista y que bueno, pues que hay que romper con todos esos moldes, incluso con los zapatitos de cristal, por supuesto. Claro, dicen que si acaso todavía podrían ser zapatos femeninos, pero ya si tienen tacón y encima son unos zapatos bonitos y de cristal, pues ¿cómo se puede tolerar eso, no? Entonces ella rechaza llevar los zapatos de cristal. Y bueno, pues, sí, un aspecto también que creo que es fundamental y muy importante en toda esa perspectiva bajo la cual ellos lo presentan, es su rechazo más radical y absoluto a lo que llaman el amor romántico, ¿no? Entonces el rechazo al príncipe para ellos simboliza ese rechazo a todo lo que tenga que ver con esa idea de amor romántico, ¿no? Lo que entendemos por el amor romántico. Y bueno, el de la Bella Durmiente, finalmente, el cuarto cuento, redunda en lo mismo, el abusador, puesto que también está dormida, se supone que es que va a abusar de ella si la besa en ese momento, y también inciden en lo del amor romántico. Por cierto, lo del amor romántico me lleva a la idea que me puse a investigar qué había detrás de esto, ya que yo entendía que no era solo el colegio, yo entendía que el colegio, bueno, pues que se había basado en estos cuentos. Yo traté de indagar qué había detrás de estos cuentos, quién había. Y claro, pues el recurso pues es Google, Internet y demás, ¿no? Y bueno, y averigüé que hay una editorial. Y esa editorial, pues sí que se corresponde con una especie de organización de determinada ideología, y una vez que ya profundizas en la editorial, bueno, eso ya se abre la caja de Pandora. Es impresionante las cosas que se llegan a decir en esa página. Ellos se presentan a sí mismos pues, como los ideólogos del género, los predicadores, llegan a decir, no llevamos libros, no llevamos Biblias, llevamos cuentos, y venimos aquí a convertirlos, y lo dicen textualmente, lo dicen así, me imagino que tanto a adultos como a niños. ¿Vale? Tontos no son. No. Y eficaces no. Bastante. Bastante que sí, porque lo hacen todo, como decía Roberto, de manera muy ladina, muy sibilina, sin que apenas se aprecie. De hecho, hubo muy poca reacción, mucho menos reacción de la que yo esperaba en los padres, ¿no? Por un lado, los que sí reaccionaban tenían miedo, pero por otro lado había otra serie de padres que, bueno, que no lo veían tan malo. Y es que realmente tú lo lees y de entrada a lo mejor no te parece tan malo, ¿no? Porque es todo como muy sutil, muy progresivo, muy sutil. Así es, así es. Muchas gracias, Manuel. Seguimos avanzando. Y vamos a conocer ahora a una profesora destituida, insultada, perseguida, agredida, que se ha dejado pues, su vida laboral, su economía, las ha pasado canutas. Es una profesora que es probablemente una de las personas que más saben sobre los métodos de adoctrinamiento que están utilizando en los colegios y cómo adoctrinan también a los profesores, porque claro, todo esto no se puede hacer si no tienes previamente bien macerados, a los profesores que tienen que adoctrinar a los niños. Doña Alicia Rubio, por favor. Muchas gracias, Alicia. Hola, muy buenas. Bienvenida. Hola, encantada. Encantada de estar aquí. A contarnos cómo consiguen moldear, ¿verdad?, ablandar a los profesores para que hagan todas estas cosas. Sí, bueno, es que los profesores adoctrinan en las aulas. A mí decir esto en Intereconomía fue una de las razones por las que a mí precisamente se pidió mi cese como jefe de estudios. Era una de las acusaciones. Entonces sí, claro que adoctrinan. Hay dos tipos de adoctrinadores, los que yo les llamo los neófitos, los que van a abrazar esto porque se hace muy bien, y los que saben lo que hay. Entonces, claro, el sistema que utilizan es doble. Es la zanahoria, que le llamo yo, que es el neolenguaje. Naturalmente esto lo venden con ideas muy bonitas. No estamos adoctrinando a los niños en una ideología perversa y totalmente acientífica y antinatural, no. Les estamos
ayudando con su salud sexual, estamos para que respeten al diferente, para hacer la aceptación, la inclusión, la igualdad, la lucha contra la violencia, en fin, eso cualquier padre, cualquier profesor lo compraría y hay muchos profesores que lo compran y realmente creen de buena fe que están haciendo a sus alumnos más libres, más felices, más dueños de sí, evitando los embarazos y las enfermedades de transmisión sexual, pues luchando contra el bullying y la violencia de género, y es todo mentira, es justo lo contrario. Pero nunca los profesores les dicen los resultados de sus cursillos, vamos, de sus adoctrinamientos y de todos estos cuentos y estas cosas. Nunca ven el final de lo que pasa. Ellos creen que lo están haciendo muy requete bien, ¿eh? Y luego están los que se dedican al palo. ¿Cómo se consigue el palo para que los profesores pues, adoctrinen? Pues persiguiendo al disidente, ¿eh? Es decir, la persecución al disidente sobre todo viene de estos docentes que saben un poco más lo que hay, que vienen precisamente de grupos especialmente ideologizados de la izquierda, porque ya la izquierda ha pasado, sus partidos políticos y sus sindicatos lo demuestran, si se ven los programas y sus actuaciones, han pasado de la lucha de clases a la lucha de sexos y son tremendamente, es decir, ahora ya los sindicatos no son de clases, son de género, por ejemplo. Entonces, esos se encargan de la persecución al disidente. Hemos visto a esta docente que no quería ni enseñar la cara y es lógico, ¿eh? porque te lo pueden hacer pasar muy mal y persiguen estos que se dedican al palo, naturalmente, a los alumnos que se manifiesten en contra, a los otros profesores, con lo cual hay un silencio, y entre los neófitos que están muy contentos porque se creen que están haciendo mucho bien y los que están espantados pero se tienen que callar porque si no se les puede complicar la vida, ahí el ambiente pues de aquí no está pasando nada, y sí que está pasando, porque es que además los profesores que se dedican a esto se ven especialmente protegidos, es decir, les protege normalmente las administraciones, se les protege si tienen algún problema y un alumno se queja, mientras que al contrario, si un alumno se queja de que un profesor manifiesta su opinión contraria, entonces naturalmente aparecen unos medios de comunicación diciendo que hay un profesor homófobo o transfóbico o un maltratador de mujeres, o en fin, los pecados progres, ¿no? Entonces, claro, es muy complicado. ¿Cómo se adoctrina? Pues los hay que adoctrinan por su cuenta. Los que están muy ideologizados en esto meten en sus asignaturas sus opiniones como si fueran un dogma, aprovechan los recreos, aprovechan lo que sea y adoctrinan. Luego están los que se lo encuentran en los textos. Yo me he encontrado muchísimas cosas en mis textos que tenía que estudiarlas porque aparecían en el texto y eran ideología de género pura y dura. Y luego están los cursos. A los profesores se nos adoctrina mediante unos cursos que, al igual que con los alumnos, se utiliza la psicología conductista. Todo es muy bonito, todo es muy bueno, usted va a hacer esto, se hace esto para el bien del alumno, si usted le pinta las uñas a los niños, aparte de ser muy divertido, los niños se lo van a pasar muy bien, así les enseña que niños y niñas tienen que ser iguales. Pues naturalmente que niños y niñas tienen que ser iguales, ya lo sabemos. La Constitución, todos estamos de acuerdo en que tienen que ser iguales en libertad y en derechos. Pero por detrás viene toda esa ideología. Porque si todo fuera una tontería de pintar las uñas, pero claro, te lo venden así. Por ejemplo, en el caso de la profesora, pues la profesora se encontró con un padre que se quejó y la sacó de su burbuja. Porque ella tenía, es decir, a los profesores nos meten en una burbuja, nada, tú pintas y no sé qué, va a ser muy gracioso, además, esto, tal. Y cuando viene un padre dice, oiga, ¿usted por qué le ha pintado las uñas a mi hijo? Hombre, si no pasa nada, es muy bonito, oiga. Y entonces empiezan a encontrar con esos argumentos de chichinabo que les han dado, que si los micromachismos, que si tal, que también lo vemos, por ejemplo, cuando preguntan a una feminista y empieza a hablar del heteropatriarcado y que no tiene derechos, le preguntan, ¿qué derechos no tiene usted? Que tengan los demás, que tengan los hombres, claro. Es decir, les sacan de la burbuja es muy bonita mientras no te la pongan en entredicho. Por eso la persecución del disidente, naturalmente. Esos cursos de profesores en este momento son voluntarios. Los profesores tenemos sexenios para, digamos, que nos incrementan un poco el sueldo cada 6 años si hacemos una serie de cursos, entre los cuales están esos, que son muy cómodos y eso, y entonces te sirven igual que un curso mucho más sesudo de algo realmente útil, con lo cual pues la gente los coge, vale todo. Pero todas las leyes de género traen una parte en la que va a haber unos cursillos de aleccionamiento a los profesores en todas las materias de género, es decir, en todos los temas de género. La ley integral, las leyes integrales contra la violencia de género, no, perdón, la ley integral, las leyes de igualdad tienen cursillos de igualdad. La ley, por ejemplo, del aborto tiene cursos para que los profesores, tal. Y la ley famosa Cifuentes también tiene cursos para que los profesores,
aprendan primero a tratar a los alumnos LGTBI, como también tienen el resto de los organismos funcionariales, que no sabemos por qué hay que tratar diferentes a esas personas, que se supone que son tan normales como cualquiera de nosotros y no tienen... Pero sin embargo, para tratar y además para explicarte su realidad. Y a través de eso tú tienes que informar a los alumnos para que también respeten, etcétera, etcétera. Entonces, pues nos estamos enfrentando a un monstruo tremendo y que además, o sea, ya tiene la maquinaria perfectamente engrasada. Esto ya hace muchos años que estaba pasando, y muchos padres ya lo estábamos viendo venir, bueno, muchos muy poquitos, pero bueno. Pero lo cierto es que ahora en este momento, a mí me recuerda como esa película en la que me parece que es... que aparecen una especie como de bichos que salen de abajo, que están metidos dentro de la tierra y que van apareciendo, no sabéis cuál es. Bueno, pues esto ya está, y ahora en este momento están ya apareciendo esos, digamos, todos esos bichos que estaban escondidos, por decirlo de alguna manera, es decir, toda esa maquinaria que estaba preparada para esto. Entonces, lo que está pasando en ese colegio está pasando en muchísimos colegios, en todos, prácticamente. Es decir, frenarlo va a ser complicado y la única manera son los padres. Y no un padre, porque entonces pueden tomar represalias. Se necesita que se muevan muchísimos padres. Y el problema es que todo está puesto dicho tan mono, es decir, lo de los cuentos que nos ha contado este padre, todo parece tan inocente. Y realmente no tiene nada de inocente. Es psicología conductista y además a cada edad le van metiendo los contenidos que saben que van afianzando el que luego acepten todos los mantras de la ideología de género uno detrás de otro. Gracias, Alicia. Esta mañana leía un tuit de un profesor, ¿cómo lo podríamos llamar? Colaboracionista. Un señor que dice que es profesor y que es absolutamente partidario de todas estas cosas. Y el tuit dice... Lean. Todos los niños y las niñas tienen derecho a la educación por encima de los prejuicios y las creencias de sus padres y madres. Y una sociedad democrática no puede permitir que se encierre a niños y niñas en las jaulas ideológicas de sus familias. Yo creo que este texto define muy bien lo que es la ideología de género, lo que es este adoctrinamiento en una supuesta educación afectivo-sexual, ¿verdad? Las familias son consideradas jaulas ideológicas que hay que saltarse porque tienen prejuicios que no deben respetarse, ¿verdad? Los valores y las ideas de las familias no se deben respetar, y al final de todo esto, ¿qué es lo que hay? Al final de todo esto, lo que hay es el Estado. Por medio de la educación, el gobierno está organizando una especie de secuestro ideológico de nuestros niños con el fin de alejarlos de los valores de sus padres, de sus familias, e implantarles los códigos ideológicos del PSOE, de Podemos, de Esquerra Republicana, de Bildu. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos defender de esta invasión de un Estado con valores destructivos en la mente de nuestros niños? Rogaría encarecidamente a doña Teresa García Noblejas que nos ilumine. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Testimonios como los de Roberto, los de Manuel, los de Alicia, los de nuestra profesora escondida, con la que tuve ocasión de hablar inicialmente cuando nos llamó aquí a Hazte Oír, pues lo estamos recibiendo a diario aquí, en esta oficina, bien por teléfono, bien por correo electrónico o bien por redes sociales también. Nos está llegando mucho por Instagram, y son padres, son profesores y son alumnos. Nos está llegando mucho alumno que por Instagram nos cuenta su historia, ¿no? Y son verdaderamente testimonios estremecedores, que te ponen los pelos de punta. Niños que te cuentan antes de que vaya a suceder lo que ya se está anunciando y piden ayuda realmente, ¿no? De ahí a la urgencia, a que hayamos dicho como parte de esta mesa redonda que el PIN parental es una urgencia. Es una urgencia mientras haya adoctrinamiento de género en los colegios, que como hemos visto en estos casos lo hay y lo sigue habiendo. Y hoy por hoy es el único arma que tenemos para defender dos derechos fundamentales. Uno, el de los padres para educar a los hijos según sus valores.
y otro que a veces se nos queda un poco aparte, pero es tan importante como el anterior, el derecho de los niños a no ser manipulados ni sometidos a experimentos en las aulas de forma obligatoria y de una manera que determina su desarrollo emocional y físico. Hoy la ministra de Educación, vamos a ver ya la presentación, compañeros de audiovisual, hoy la ministra de Educación nos ha hecho un gran favor y ha hablado del PIN parental. Miren por dónde, parece que tenemos nuestros tentáculos en Moncloa y es lo que vamos a ver precisamente ahora, la urgencia del PIN parental y un poquito más de esta herramienta que hoy por hoy creemos que es la única para defender lo que más queremos, ¿no? Estos derechos. Bueno, que es en la bolsa que ha recibido con material tienen más información. Yo lo voy a resumir simplemente diciendo que efectivamente, como decía Miguel, el PIN parental no es una chapita que te pones en la solapa, sino que es un documento, un formulario que rellenan y firman los padres. En ese documento lo que solicitan al centro escolar es que se les informe de cualquier actividad, charla, taller o similar, cuentacuentos, etcétera, que se desarrolle en horario escolar y de forma obligatoria, porque puede ser en el teatro municipal en horario escolar o puede ser en el aula, etcétera, ¿no? Y el otro requisito también para presentar el PIN parental es que este tipo de charlas afecte a los valores del alumno en las cuestiones que genéricamente podríamos llamar afectivo-sexual, ¿no? Y que tienen distintas denominaciones, pero que al final se encubren con términos, expresiones bonitas, como ya se ha dicho, tipo diversidad sexual, diversidad de género, varios tipos de familias, etcétera, ¿no? Bueno, esto es básicamente el PIN parental. Además, el PIN parental exige dos cosas. Uno, que los padres conozcan previamente los objetivos, el contenido y la programación de la charla o actividad. Y también se exige en ese documento que se diga qué materiales, en qué fecha se va a desarrollar la charla o lo que sea y qué personas la van a impartir o llevar a cabo. Y, por último, que los padres previamente conozcan en qué va esta información y la puedan autorizar o no la asistencia de sus hijos a este tipo de actividades. En resumen, este es el PIN parental, no hace falta que se lo aprendan, no se preocupen, en primer lugar porque esta charla queda grabada, no sé si esto implicará que alguno acabemos en la cárcel, pero no nos preocupa demasiado. Y lo segundo es que hay una web que luego la verán, que se llama www.mishijosmidecisión.org, donde se explica mucha más información sobre el PIN parental. Y también en el folleto que se les ha entregado lo tienen. Bueno, estas dos imágenes no necesitan mucho comentario, pero ilustran casos como los que han contado Manuel o Roberto o nuestra profesora escondida. Aquí tenemos una drag queen de Torremolinos explicándole diversidad sexual a un niño de infantil. Creo yo que es de infantil por la edad. Y aquí tenemos a los alumnos de un instituto de Rivas, Vacia Madrid, bueno, pues haciendo también un acto de propaganda LGTBI, como está claro, ¿no? Para que nos demos cuenta de que esto está pasando de manera gráfica. ¿Cómo y cuándo presentar el PIN parental? Bueno, lo primero es presentar un ejemplar de este documento por hijo, padre y madre, firmados por padre y madre, es lo deseable. Cuanto antes es pues al matricular al niño, al iniciar el curso, y si no a lo largo del curso. Pero bueno, temas ya un poquito más administrativos que se explican perfectamente en esa página web, pero que simplemente comento, por duplicado para que sellen la copia. Esto lo ha comentado Roberto, esto de los escritos pone a temblar a los colegios y a los burócratas en general, porque saben perfectamente que un escrito puede acabar, por ejemplo, en un juzgado, ¿no? Nosotros estamos recomendando que, además de entregarlo en el centro, se entregue en la Consejería de Educación. De hecho, en esa web tienen las direcciones de todas las consejerías de educación de España. Esto tiene el sentido de que haya una presión. Las consejerías de educación al final son las que deciden, es el político que nos gobierna, nos guste o no,
y es bueno que reciba una presión en forma de pines parentales. Oiga, mi hijo no va a ir a esto, mi hijo no va a ir a esto. Ojalá reciban cientos y miles, ¿no? Esta es una recomendación. Una cuestión que algunas personas se preguntan y que, bueno, ahora hablaremos de aquellos que nos quieren denunciar, pero no hay manera de que nos denuncien, no hay forma, es si el PIN parental es legal o no. Bueno, de momento es un documento, no está regulado legalmente, es decir, no hay una ley que diga el PIN parental se presentará el día 1 de septiembre, etcétera, etcétera. Lo que sí está claro es que es una herramienta práctica, concreta, y está amparada por nada más y nada menos que 1, 2, 3, 4, 5 legislaciones de ámbito nacional o internacional y 4 sentencias del Tribunal Supremo, que en esa página que les he hecho referencia tienen las citas concretas con sus artículos, pero que son normas nacionales o internacionales que lo que establecen es que los padres tienen derecho a educar a sus hijos, es decir, el derecho fundamental es de los padres a educar a sus hijos según sus valores y el derecho no es de los políticos, no es del Estado, no es de los legisladores autonómicos ni de los partidos políticos. Este es el punto fundamental en el que se fundamenta el PIN parental legalmente, ¿no? Y sin embargo, a pesar de esto que hemos contado, que de momento pues, no parece que tenga mayor problema, es decir, nos está pasando que desde que el PIN parental no lo ha inventado Hazte-Oír, esto es importante decirlo, ya hay cosas publicadas, que nace en 2014 a raíz de la campaña contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, pero esa es una historia un poco más larga. Hazte-Oír lo que sí lo está repartiendo de manera masiva desde principios del mes de septiembre, desde principios de este curso escolar, ¿no? Bueno, desde que empezamos, creo que llevamos impactos solamente en medios escritos o digitales, debemos llevar unos 400, y todo es una verdadera guerra contra el PIN parental de Hazte-Oír, que parece que es como el tanque que ha debido irrumpir en alguna ciudad con población civil y nos hemos debido cargar a alguien, porque todavía no entendemos muy bien cuál es el problema, o sí, ahora lo veremos, ¿no? Bueno, aquí tenemos 3 ejemplos. Comisiones Obreras es experta en anunciar que nos va a denunciar. Todavía no hemos recibido ninguna denuncia, la estamos esperando, pero se ve que no encuentran el local o algo. La Plataforma de la Defensa de Educación Pública es la famosa Marea Verde, que ya conocen, que también está contra el PIN parental, es como una bicha, ¿no? Y Izquierda Unida, por supuesto, también. Estos son solo 3 ejemplos, está Bildu, en fin, lo mejor de cada casa está contra Hazte-Oír a raíz del PIN parental, ¿no? Para que se hagan una idea. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer esto? Sería la cuestión. Aparte de difundir un papelito, pero bueno, efectivamente ahora los papeles parece ser que están sometidos también a censura. Lo primero que hemos hecho este año en concreto, 2019, es enviar la misma documentación que tienen ustedes en la bolsita, que se les ha entregado a 23.000 colegios de toda España, a sus directores y a las asociaciones de... Bueno, ahora se llaman AMPAs, pero bueno, por si alguno no lo sabía, he puesto todo esta denominación. ¿Qué les hemos mandado? Pues lo que tienen ustedes en la bolsita, un folletito, un librito y el PIN parental. Y una carta extremadamente educada, firmada por el presidente de Hazte-Oír, Ignacio Arzuaga, que creo que está por aquí, en la que bueno, pues se les dice que esta realidad está pasando, se les explica qué es el PIN parental y que por favor atiendan a los padres en su libertad para educar a sus hijos según sus valores, ¿no? Esto es lo que hemos hecho. ¿Qué otra cosa hemos hecho? Hemos repartido físicamente el PIN parental y los folletos informativos en las puertas de los coles. Hemos repartido y seguimos haciéndolo. No solo Hazte-Oír, lo están haciendo muchas otras asociaciones en toda España y esperamos que lo hagan muchas más. Estos son algunos ejemplos. Bueno, vamos a las puertas de los colegios. En algunos casos, colegios en los que sabemos que ya se ha producido ese adoctrinamiento o se va a producir porque nos han avisado. Con lo cual, el enfado de los directores o del jefe de estudios o del profesor que ha metido allí el asunto, pues la verdad es que es un enfado bastante monumental porque se dan cuenta que están vigilados. Esto es fundamental, que se sientan vigilados y observados es esencial, ¿no? ¿Hemos repartido a los padres o a los niños? No, siempre a los padres, siempre a los adultos. Por ejemplo, bueno, ahí hay unas fotos y de hecho ha habido casos, como lo hacemos al entrar en los colegios
o cuando los niños salen del colegio, a veces los niños cuando te ven un papelito te lo piden y dicen, pues no, esto es para papá. A veces papá o es el abuelito o es una persona adulta que lleva o recoge al niño del colegio. Nunca hemos dado a los niños. Si luego el padre se lo ha dado al niño, eso ya no sabemos, ¿no? Nunca a los niños. Bueno, que hemos hecho también, y sigue en marcha, una petición ciudadana online, que sabéis que es el ADN de Hazte Oír, es peticiones por internet a los gobiernos autonómicos, en los que tiene una influencia Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y también a los dirigentes de estos tres partidos políticos. La petición está en la web de Hazte Oír y a fecha de ayer, creo, o de esta mañana, llevaba 54.000 y pico firmas, ¿no? Personas concretas que están escribiendo correos electrónicos, Pablo Casado, ahora mismo a Inés Arrimadas, a Santiago Abascal y a los presidentes autonómicos de Andalucía, Castilla y León, Murcia y Madrid. En fin, que les estamos buzoneando de una manera un tanto masiva, ¿no? Todavía poco. ¿Qué hemos hecho también? Entrega física de las firmas y entrevistas con consejeros de educación. Bueno, aquí, por ejemplo, estuvimos en Valladolid, esto fue el otro día en la Asamblea de Madrid, donde llevamos las firmas. Estuvimos también en la Consejería de Educación de Sevilla. Bueno, algunos ejemplos para que veáis, ¿no? ¿Qué hemos conseguido y qué nos queda por conseguir? Que sería lo más interesante del asunto. Bueno, lo primero es dar a conocer el problema. Esta misma mesa redonda, las multitud de correos electrónicos que envía Hazte Oír, que seguramente muchos recibís, el reparto de folletos, en fin, todo lo que podamos hacer para dar a conocer el problema. Si no se conoce el problema es difícil luchar contra él. Y también asesorar. Como os decía, que estamos recibiendo bastantes llamadas, mensajes, denuncias. Algunos de los casos, de hecho, estáis aquí esta tarde, como el caso de Roberto, con el que ya he tenido mucha amistad, con muchas conversaciones, y muchos otros que están llamando, ¿no? Un alumno de Barcelona nos llamó el otro día. Primero asesorar e informar, luego denunciar. No hay nada que más disguste o más preocupe a un colegio o un centro escolar, ya sea público o privado o concertado, que aparecer, como dicen en los pueblos, en los papeles. A nadie le gusta. Entonces, lo de aparecer en los medios es fundamental y en cuanto podemos lo hacemos. Lo hacemos y lo sacamos. Y lo siguiente que estamos haciendo ahora, yo creo que con buen resultado, es presionar. Cuando ya sabemos que se ha producido un caso de adoctrinamiento, cogemos un modelo de cartita muy educado en el que le decimos al director del colegio, se la mandamos y le decimos, señor director o señora directora, lo que sea, hemos tenido conocimiento de que ha pasado esto, que sepa usted que la legislación internacional, nacional, tal, le metemos todo el rollo legal y le adjuntamos el PIN parental, y que los padres podrían iniciar actuaciones jurídicas contra los profesores, contra el centro o contra la Consejería de Educación, ¿no? Por ser. Es decir, esto es lo que se llama acongojar. Y lo hacemos. Bueno, nos están empezando a echar la culpa de cosas, como veis, ¿no? Por ejemplo, pues la opinión de Murcia, que estáis sacando estos días, que sabéis que el Gobierno de Murcia parece que por fin va a introducir el PIN parental ya de forma reglamentada en el próximo curso escolar. Ojalá sea así. Por ahí hay otra noticia en que los grupos LGTBI de Castilla y León nos echan la culpa a Hazte Oír del mayor retroceso en materia LGTBI desde el 2005. Pues Hazte Oír no sé muy bien qué ha hecho, aparte de ir a Valladolid algunas veces. Entonces, no sé si somos tan fuertes. Y luego, otra buena noticia que todavía no se ha materializado es que Imbroda, que es el consejero de Educación de Andalucía y que es de Ciudadanos, ha dicho que el PIN parental le parece bien. De momento lo ha dicho. Esto hay que materializarlo en una norma, ¿no? ¿Por qué molesta tanto el PIN parental? Yo no voy a comentar mucho esta diapositiva, pero bueno, cuando resulta que hay casi 1 millón de euros de la Comunidad de Madrid destinada a actividades LGTBI, pues a lo mejor a alguno el que se introduzca el PIN parental le pone un poquito nervioso. La noticia de abajo se refiere a Baleares y lo mismo, también hay un aumento por parte del Gobierno Autonómico de Baleares de 50.000 euros de subvenciones para, cuando dicen campañas para prevenir la LGTfobia, tradúzcanlo ustedes por cursos, talleres, actividades, etcétera, para adoctrinar a sus hijos en los colegios. ¿Qué queda por hacer? Pues básicamente esto es lo que queda por hacer, meter el gol y ganar.
y se puede ganar. Yo creo que hay mucho avanzado, pero hay mucho más que hacer. Creo que esta batalla la van a ganar los padres y los ciudadanos de bien en general, porque realmente, así como nos preocupa que haya abuso de cualquier tipo sobre los niños, a cualquier persona de bien nos preocupa que haya un abuso ideológico inaceptable por parte de políticos ideológicos sobre los niños. Así que, gol y a ganar. Muchas gracias. Si lo he entendido bien, esto está sucediendo un poquito por la puerta de atrás. Si hay un padre que planta cara, se asustan mucho, y el problema es que todavía hay pocos padres que plantan cara y que a lo mejor no conocen que una cosa tan sencilla como presentar esto en las instancias adecuadas, en primer lugar en el colegio, en la consejería, hace que echen para atrás o que empiecen a considerar que a lo mejor hay que hacerlo de otra manera. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Sí, vamos, intervengan como quieran, por favor. Supuesto. Yo, de hecho, a través de lo que me sucedió, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no? que en este tipo de actuaciones lo que hacen es, no sé, lo comentaba creo que Alicia, es a la semana siguiente ponen en la intranet, hay un intranet en el colegio que anuncian pues, ciertos actos, ¿no? Entonces era muy curioso, ponía charla de información, charla por la igualdad, invitados padres y profesores. Pues fue muy curioso porque, bueno, pues yo fui, éramos tres padres, y muy curioso que estaba todo el elenco de profesores, ¿no? Era a las 5 de la tarde, cuando curiosamente pues a las 5 de la tarde pues ya, ¿no? Entonces era un poquito muy curioso porque estaban todos, y claro, la charla empezó típicamente, ¿no? Con un vídeo creo que era, sin menospreciar a nadie, ¿no? Era colombiano, una ideología de género. Entonces, claro, yo les dije, bueno, fueron, curiosamente, 6 mujeres, tres mujeres de 30 años y otras 3 un poquito más avanzadas, ¿no? Entonces, claro, empezaron a sacar todo este tipo de ideología. Entonces, claro, yo les decía, digo, bueno, les rebatía entre comillas, bueno, porque les comentaba, digo, bueno, y empezaban, bueno, como estamos viendo a través de los medios, de la televisión, este tipo de ideología machista, digo, bueno, digo, ¿te estás fiando de los medios de información de las televisiones? Digo, pues no sé, yo creo que te estás basando en algo que no es adecuado, ¿no? Bueno, salía, ¿no? Entonces, a partir de ella salía el director, bueno, pues la brecha salarial. Digo, bueno, pero brecha salarial, digo, pero si es que, digo, falso, eso es falso. Digo, dime un caso de brecha salarial, digo, denúncialo. Digo, si tienes lo que tienes que tener, denúncialo. Digo, eso es falso. Bueno, pues ahí están un improperios, que no sé qué tal. Bueno, y al final, bueno, pues claro, porque no haya ni una víctima menos, ¿no? Una mujer, ¿no? Y digo, bueno, pero digo, si una víctima menos, digo, mira, 81 casos de víctimas de mujeres, ¿no? O sea, víctimas a manos de mujeres en el año 2018. ¿No? Claro, esto sale pues, en ciertos diarios locales, ahí tienes la información, pero claro, en los medios oficialistas, ¿no? Por así decirlo, bueno, ahí no hay información. A propósito de eso, Teresa, las personas, los grupos LGTB que critican ese tipo de iniciativas, que critican el PIN parental, y los grupos feministas se preguntan o nos dicen, bueno, ¿no es bueno que en el colegio se intente prevenir la violencia contra la mujer o el acoso contra los homosexuales, y vosotros con el PIN parental tratáis de impedirlo? Sí, ese es un argumento que sacan mucho, pero no tiene absolutamente ninguna consistencia. La respuesta es muy sencilla. En el colegio hay que prevenir el acoso, la violencia, la discriminación para cualquier niño y para cualquier adulto, sea de la circunstancia, origen, cultura que sea. ¿O es que hay que proteger a unos niños más que a otros? Porque esa sería la pregunta. Y la siguiente pregunta sería, ¿o es que los profesores están maltratando a unos niños en favor de otros? Porque si es así, esto habría que planteárselo también. O sea, el argumento verdaderamente no tiene consistencia. Claro que hay que educar en el colegio en el respeto a todos, y no por una supuesta identidad sexual que con 6 años, la verdad, es complicado que se la cuestionen, sino por sí mismos, porque son personas. Yo subrayaría un miedo muy arraigado en los padres,
que es que hasta ahora, cuando no había PIN parental, tenían que emprender ellos solos pues todo este movimiento, ¿no? de ir en contra del colegio. Entonces ese miedo yo creo que surge a raíz de que tú te enfrentas a la dirección de un colegio en el cual después vas a dejar a tu hijo solo y no va a estar acompañado por ti durante muchas horas al día. Y en esto yo creo que el PIN parental no es que sea necesario, sino que es fundamental. O sea, es que es un medio por el cual, una herramienta que van a tener los padres precisamente para evitarse ese miedo. Yo creo que por un lado genera conciencia en los padres y por otro los protege también, tanto a los padres como a los hijos. Me gustaría... Sí, perdona, Alicia. Una cosa, por favor. Es que realmente, si uno lo analiza, el PIN parental es la quintesencia de lo surreal. Es decir, los padres estamos pidiendo que por favor se nos permita ejercer un derecho fundamental y constitucional. O sea, y entonces claro, el que aparezca en Brody diciendo, pues no me parece mal que las familias... Hombre, es que a usted no le tiene que parecer ni bien ni mal, es que es la ley. Y sin embargo nos encontramos con que tenemos que pedir por favor que la ley se cumpla con un impreso que además encima muchas veces pues, no le hacen ningún caso. O sea, es que estamos en una situación, pues eso, absolutamente descabalada. Y son los padres los que realmente se pueden enfrentar a esto, y ya lo digo, no uno, sino un grupo, pero de cualquier manera el hecho de que haya algunos padres tocando las narices y sacando a la gente de su burbuja, o sea, es conveniente, vamos, es necesario, es imprescindible. Las personas que están asistiendo aquí a esta mesa redonda, aquí en la sede de Hazte Oír, en Madrid, han dejado nos pasan una serie de preguntas para las que me gustaría una respuesta. Probablemente tú sabrás esto, Alicia. En el caso de llegar a denunciar a un colegio y que se le dé la razón al padre o la madre, ¿sabes si hay sanción económica para el colegio? No tengo ni idea qué es lo que pasa. Seguramente la cosa se quedará como en el limbo de, bueno, pero por lo menos sirve de aviso a navegantes. O sea, lo normal sería que se montara un buen follón. O sea, y lo que pasa es que yo no sé ni siquiera si se podría llegar a los tribunales, es decir, se llegaría a los tribunales, pero es que no se ha dado el caso cuando realmente eso tenía que haber sucedido en numerosas ocasiones. No lo sé, porque desde luego si sale inversa ya lo creo que sí te cae una sanción económica. Cogen dos chavalines porque les ha reñido y dicen que eres LGTB-fóbico y te meten un delito de homofobia y te puede aquí en la Comunidad de Madrid hasta 40.000 euros y además tienes que demostrar tu inocencia. Con lo cual, es que es una situación, estamos en el mundo al revés, es que es así. Y luego, por ejemplo, quería añadir solo por encima que esto de que las asociaciones LGTBI y las personas LGTBI están perdiendo derechos, ¿en qué momento tenían el derecho a adoctrinar a nuestros hijos y a meterse en las aulas, a contarles cosas sin nuestro permiso? Porque que yo sepa no lo he visto en ningún sitio, ni como derecho constitucional, ni como nada de nada de nada. O sea, hay que enfrentarles a su realidad, que les vamos a ver, que es que entre sus derechos no está este. Usted tiene los mismos derechos que yo. Yo no tengo derecho de ninguna manera, anda, que pido yo entrar en un aula a contar mi visión del mundo y me echan a patatas. Y la verdad es que no tienen ni idea de cuál es, pero bueno, pero lo cierto es que no se puede acceder a las aulas a contar tu visión de la vida y del mundo y pretender que eso es un derecho. No sé, bueno. Más preguntas de las personas que nos acompañan para Roberto. ¿Cómo ha vivido tu hijo lo sucedido? El hecho de que le pintaran las uñas en el cole y el hecho de que a ti eso no te gustara. ¿Cómo reaccionó tu hijo? Bueno, pues lo que hicimos en casa, ¿no? Pues fue no darle mucha importancia, ¿no? Yo fue el fin de semana, bueno, le comenté, intenté sacarle toda la información, pero bueno, sin tocarle mucho el tema, ¿no? ¿Qué ha pasado? Entonces, por esa parte yo estoy tranquilo porque yo les comuniqué al director y a la dirección del colegio de que les dije, digo, mira, esto es un cambio de impresiones entre tú y yo, digo vamos aquí a apelar a la profesionalidad vuestra, yo creo que tenéis una profesionalidad, ¿no? Oh, sí, digo, vale, bueno, pues entonces vamos a hacer que este tipo de historias que sea entre nosotros. Entonces, por ese lado, bueno, pues yo pasé del tema, no le comenté nada más a mi hijo. Y bueno, por parte mía, bueno, pues la verdad que hay que estar pendiente, sigo pendiente y sigo pendiente. O sea, tengo los 4 ojos ahí. Vamos. Una pregunta para Manuel. Sí. Las personas, quizá alguna persona te habrá dicho que te has pasado 3 pueblos haciendo un problema de lo que era solo un cuento, y si te han dicho algo de este tipo, ¿qué les has contestado?
Pues sí, efectivamente. Quien me lo haya preguntado ha acertado totalmente, porque absolutamente viene a ser lo que más me he encontrado. Como que estaba sacando las cosas de quicio, que estaba exagerando, que tan solo eran unos cuentos que defendían la igualdad. Pero claro, yo entiendo que no defienden una verdadera igualdad en derecho. Defienden esa otra igualdad de género que por la puerta de atrás se está colando de esa manera tan sutil. Entonces yo creo que por eso es tan importante el concienciar a los padres. Quizá por eso me centré tanto en hacer esa labor de investigación y ver quién estaba detrás. Porque es que las personas con la simple historia, con el simple cuento, como que no percibían que hubiese algo extraño en ellos, ¿no? Cuando uno, si se pone a analizarlos en profundidad, sí que lo puede ver, ¿no? Y al dar con esa organización, con esa editorial que había detrás, y al ver todos esos comentarios que aparecen en su página web, fue lo que intenté subrayar después, ¿no? Un poco para generar esa conciencia. Es un trabajo que hay por delante, que hay por hacer todavía, y yo creo que en ese trabajo el PIN parental va a ser fundamental, va a ser algo absolutamente necesario, ¿no? para generar esa conciencia, ¿no? Otra pregunta para ti, Teresa. Hazte oír dice que hay que ganar la batalla a favor del PIN parental, pero no me queda demasiado claro cómo lo va a hacer en concreto. Pues aparte de lo que ya he contado, vamos a seguir denunciando, vamos a seguir repartiendo y va a ser de forma masiva y en toda España el PIN parental. Vamos a sacar a la luz los nombres de los colegios en los que se está adoctrinando. A veces los profesores son también víctimas de ese adoctrinamiento porque se lo imponen desde la consejería. Quiero decir que hay hemos hablado de las denuncias a colegios. El colegio Escultor Vicente Ochoa de Logroño ya está en los tribunales por negarse a recibir el PIN parental. Ya hay unos abogados que lo han llevado a los tribunales. Y unos padres en Baena, Córdoba, padres de un instituto, también han denunciado al profesor, al director y al consejero de educación por adoctrinamiento en feminacismo, para entendernos, en el colegio, en el instituto público. Es decir, vamos a subir un paso más en la intensidad de las denuncias, ya no solo en los medios, no solo en una página web, sino que vamos a intensificar las actuaciones jurídicas y los mecanismos para que los padres, alumnos y profesores puedan dirigirse a nosotros a contarnos lo que realmente está pasando. Lo estamos haciendo, pero vamos a intensificar las herramientas. No puedo contar mucho más porque esto lo haremos público más adelante, cuando esté más cocinado el producto. Y hay una cosa muy importante. Ahora, Manuel, es cuando te pillo, vuelvo a sacar ese papelito. Esto es el PIN parental, este es el PIN, esto es lo que no se pone en la solapa. Esta es una hoja de papel muy sencilla, se pueden hacer fotocopias y si no se las hacemos nosotros. Pero estas hojas, el PIN parental, esta hoja tiene que llegar al mayor número posible de padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías, cualquier persona que tenga alguna relación con niños en edad escolar. Hay que entregar cientos de miles de estas hojas en toda España y hay que entregarlas ya, hay que entregarlas rápidamente porque, como ven, esto ya ha empezado, lleva ya demasiado tiempo en marcha. De modo que lo que le pedimos es que considere usted la posibilidad de ser voluntario, de pedirnos pines parentales, de pedirnos esta hoja y repartirlas donde usted viva, en los colegios de la ciudad donde usted viva, a las personas a las que usted conozca, repartirlas por todas partes en la mayor cantidad posible, a la mayor rapidez posible. Si usted está aquí en la sala, en Hazte Oír, escuchándonos en directo, puede dirigirse a Marta y al fondo, que les dirá, que les facilitará estas hojas. Y si usted nos está viendo o nos estás viendo por Facebook, puedes escribir a voluntarios@hazteoir.org, voluntarios@hazteoir.org, y te mandamos pines parentales, te mandamos esta hoja. Hay que ponerse en marcha rápidamente. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Roberto, muchas gracias,
Alicia. Muchas gracias, Teresa, muchas gracias a ustedes que nos han acompañado y a los que estáis viéndonos a través de Facebook. Seguiremos contando cosas sobre ideología de género y adoctrinamiento de los niños en los colegios. Gracias.